cuando se invierte en igualdad de género, los beneficios son exponenciales para cualquier centro de trabajo. La mujer es quien debe hacer las labores de cuidados y de trabajo doméstico, o más hacia el ámbito privado, quedarse en casa, y el hombre en el ámbito público debe ser el proveedor. Entonces, estas normas son las que pues tenemos que ir cuestionando y desafiando. Y cuando estábamos trabajando en empoderar a las mujeres, vimos que era necesario que también trabajáramos con hombres para transformar las masculinidades, en este caso en un sistema de usos y costumbres indígenas. No están solas, el feminismo se caracteriza por ser un movimiento colectivo y el feminismo las acompaña en este proceso de crecimiento que quieran implementar, entonces pues que se acerquen a sus redes, que hagan redes para que puedan avanzar hacia esto de empezar a conquistar estos espacios que antes no podían tener acceso. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio de Comunicación con Propósito. Estamos muy contentos de presentar este capítulo porque llegamos al capítulo número 14 y la verdad es que en este tiempo que llevamos hemos traído a personajes que en verdad han inspirado, han dejado muchas cosas importantes e interesantes que platicar. Pues bueno, el día de hoy no va a ser la excepción, pero antes que pasemos con la entrevistada también, quisiera saludar a mi querida Mitch. ¿Cómo estás el día de hoy, Mitch? Hola Chava, ¿qué tal? Pues muy feliz de verte después de tanto tiempo. La gente no lo sabe, pero nos tomamos una pausa para continuar buscando a nuestros invitados de talla alta. Entonces, pues ya volvimos a grabar y estamos felices por lo que se viene el día de hoy. Exactamente, Mitch. Como bien dices, la magia de producción, pues bueno, nos facilita las cosas. Y pues bueno, también ustedes se podrán dar cuenta el paso del tiempo, ¿no? En estas canas que han aparecido. Mitch, que no la tenía en el último capítulo, pero bueno, el día de hoy, oh sorpresa. Así que, pues bueno, pues comencemos con el capítulo del día de hoy, mi querida Mitch. Pues bueno, creo que es una temática que no hemos tocado, ¿no? O sea, en estos 13 capítulos, 14 con el día de hoy, todavía no tocamos, así que pues bueno, les recomendamos que se queden y me gustaría que nos presentaras un poquito, Mitch, de qué va la temática y quién nos acompaña el día de hoy. Claro que sí, pues como bien lo mencionas, esta temática no la hemos tocado a profundidad. La temática del día de hoy es más allá de la cuota, cambiar las reglas para abrir espacios a las mujeres. Y pues nos acompaña, escuchen bien quién nos acompaña. Es oficial nacional de género del PNUD en México, con una destacada trayectoria en derechos humanos, igualdad de género y cooperación internacional. Además es maestra por Flaxo y ha representado a México en diversos foros globales. Sin duda, una voz comprometida con la justicia y la igualdad que inspira a las nuevas generaciones a transformar el mundo. Démosle la bienvenida a Sol Sánchez Rabanal. Hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Chava. Muchas gracias, Mitch, por la invitación. Muy contenta de estar compartiendo hoy con ustedes. No, al contrario, Sol, un gustazo tenerte por aquí. La verdad es que comprendemos que también tienen una agenda un poquito complicada, pero para nosotros esto, la verdad es que es súper importante hacer eco con voces como la tuya. Y pues bueno, Sol, nos gustaría ir arrancando esta entrevista, ¿no? Para que, pues bueno, nos hablaras un poquito de ti, ¿no? Y como lo hemos venido platicando, nos gusta mucho conocer a la persona, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos dijeras, Sol, si tuvieras que presentarte sin títulos, sin cargos, desde tu historia personal, ¿cómo te describirías? Claro, bastante difícil pregunta, pero yo siempre sabía que quería trabajar en temas de derechos humanos y cuando te digo siempre es desde los 10 años. Entonces creo que siempre tuve este camino personal y profesional muy marcado y conforme fui avanzando en mi desarrollo personal y profesional, estudié relaciones internacionales porque sentía que me daba una comprensión amplia de estos conflictos que nos llevan eventualmente al reconocimiento de los derechos humanos en tratados internacionales. Y fue ahí donde me di cuenta que quería enfocarme un poco más en los temas de género. Empecé en sistema penitenciario,
es complejo el sistema penitenciario y además es una carga muy pesada para quien está trabajando con las personas en situación de detención. Ver también pues todas las personas que no tenían juicio en aquel momento, estar cercana a ellas, al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. Y tuve una clase con Marta Lamas de Género y Políticas Públicas, que seguramente varios de tus escuchas saben quién es Marta Lamas, pero es una de las feministas más prominentes en México y que ha generado más historia del feminismo en el país. Y después de esa clase dije, yo me tengo que dedicar a los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Entonces empecé a trabajar en esos temas, no tanto desde el ámbito profesional, estuve en cooperación internacional para el desarrollo varios años, llevando siempre la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, pero además llevando, pues, paralelamente, casi de manera honoraria, temas de igualdad de género, también apoyando una red de puntos focales de género. Y después vine al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, trabajando en temas de gobernanza, participación ciudadana, derechos humanos y llevando de nuevo los temas de género, hasta que en 2021 construimos esta unidad de género que me ha permitido ya dedicarme 100% a buscar cómo podemos mejorar la vida de las mujeres en México, cómo podemos trabajar de la mano con ellas para asegurar el desarrollo sostenible y asegurar que este desarrollo sostenible sea siempre incluyendo a más del 50% de la población, que son las mujeres. Y en este ínter, entre la cooperación y los derechos humanos, estudié una maestría en Derechos Humanos y Democracia, que enfoqué en entender estas problemáticas de género, pero desde la perspectiva del sistema internacional y nacional y regional de protección de derechos humanos. Entonces, así es como he ido construyendo este camino y te diría que mi historia personal pues va un poco parecida. Quienes nos reconocemos en el feminismo siempre no es solo nuestro trabajo, sino que es nuestra forma de vivir. Entonces, pues la personal básicamente es la historia profesional. Buenísimo, Sol. Adelante. Pues ya nos diste una explicación muy, muy amplia de cómo ha sido tu camino para llegar a quien eres, a cómo ahora estás al frente del PNUD, que es tan significativo y también pues para el país y para las mujeres, ¿no? Vimos que eres que se habla mucho de normas sociales de género. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente y cómo definirías de forma sencilla para alguien que nunca ha escuchado sobre este tema? Claro, primero, para contextualizar, tenemos que entender que el género es algo aprendido y es algo que se da en un contexto específico. Entonces, no entendemos por género lo mismo aquí en México, que puede ser en países de Asia. Aquí dentro de México también tenemos diversas perspectivas. Entonces, estas normas sociales de género son lo que nos dictan cómo debe comportarse un hombre por ser hombre o una mujer por ser mujer. Y generalmente están basadas en roles y en estereotipos de género que pueden ser positivos, negativos o neutrales, pero que finalmente suelen ser los negativos, ¿no? Entonces son estas acciones, formas de pensar, formas de sentir que se nos asignan a cada uno de los géneros que hay y que muchas veces lo que replican son estas desigualdades que tenemos desde la parte de que siempre ha habido una desigualdad de poder entre hombres y mujeres, que siempre se le ha asignado a estos roles femeninos una categoría inferior a los roles y características que se asignan a lo masculino, y a partir de ahí se construye el entender de una sociedad bajo unas normas que son estas normas sociales de género. Entonces, un ejemplo muy sencillo de una norma social de género es que la mujer es quien debe hacer las labores de cuidados y de trabajo doméstico, o más hacia el ámbito privado, quedarse en casa, y el hombre en el ámbito público debe ser el proveedor. Entonces, estas normas son las que pues tenemos que ir cuestionando y desafiando. Súper contexto el que nos acabas de dar para todas estas personas que todavía no estén muy inmersas, ¿no? O sea, creemos que a lo mejor este tipo de temáticas, ¿no? Sabemos que últimamente, o bueno, territorios han agarrado más fuerza, ¿no? En los últimos años, pero todavía existe como muchísima desinformación alrededor de eso, ¿no? Que no se conoce. Entonces, quisiéramos saber, Sol, desde tu experiencia, ¿cuáles son como estos obstáculos, digamos, invisibles
o más difíciles de romper cuando una mujer quiere ejercer, en este caso, el liderazgo, tomar decisiones públicas? ¿Sabes? O sea, estábamos hablando ahorita como de un poquito del tema terrenal, pero si ya lo llevamos un poquito como a la parte de las decisiones, ¿cuáles son como estos obstáculos invisibles y difíciles de romper? Claro, a mí me parece que hay dos nudos estructurales que nos llevan justo a estas barreras que mencionas. El primero son los cuidados que ya mencioné, porque una mujer que quiere empoderarse, que quiere salir a buscar trabajo, que quiere ser una lideresa en su espacio de trabajo, necesariamente tiene que ver cómo puede balancear el trabajo con su vida personal, con la carga de cuidados. Las mujeres hacemos 3 veces más trabajo de cuidados que los hombres y eso representa muchas veces obstáculos para nuestro desarrollo profesional. Incluso hay mujeres que han llegado a altísimos niveles como directoras de escuelas Ivy League en Estados Unidos, que han renunciado diciendo eso, ¿no? Renuncio porque no puedo ser la mamá que quiero en el contexto de ser la líder de alguna de estas escuelas. Entonces, mientras no resolvamos la parte de cómo debemos de repartir los cuidados y gestionar este sistema nacional de cuidados, pues no, esto seguirá siendo un obstáculo para las mujeres. Y por el otro, la violencia de género, que es como la máxima expresión de las desigualdades de género, que eventualmente mientras las mujeres van conquistando estos espacios que antes eran ocupados por hombres, pues genera ciertas resistencias a que estemos en esos espacios, a que seamos representantes, y esto entonces ocasiona que haya violencia, no solo en la comunidad, como hemos visto, la violencia política en razón de género, sino que también en los espacios privados, pues cuando hombres que tienen esta perspectiva un poco más machista ven que su esposa sale a trabajar, o está llevando dinero a casa, o llega tarde porque se extendió la jornada laboral, puede repercutir en que haya violencia en el espacio familiar. Entonces, no son tan invisibles porque siempre han estado ahí. O sea, en México, por ejemplo, 70% de las mujeres ha sufrido alguna vez algún hecho de violencia de género a lo largo de su vida. Entonces, claro, invisible no es, simplemente muchas veces no queremos verlo. Y el tema de los cuidados, pues sí es un poco más invisible, pero porque estamos acostumbradas a que la mujer eso es lo que tiene que hacer. Pero si monetizamos todo el trabajo de cuidados y de trabajo doméstico no remunerado, nuestro PIB se incrementaría impresionantemente. Entonces, una vez que podamos resolver estos dos nudos de desigualdad, eventualmente podremos ver que se cierran esas brechas que estabas mencionando. Bueno, hablemos de los discursos de empoderamiento, ¿no? Que existen ahora para pretender hacer que pues una mujer pueda transformar se pueda transformar y pueda abrirse la brecha a estructuras de poder. ¿Tú crees que los discursos han sido suficientes para transformar estas estructuras o qué sigue fallando? Mira, afortunadamente en México hemos ido por un camino que no solo se ha quedado en el discurso, sino que ha tomado acciones. Creo que es uno de los ejemplos más claros donde vemos, como se nombra el podcast, que pasamos de las cuotas a una política efectiva de igualdad. Entonces tenemos en los 90 que empezamos con las cuotas en que los partidos tenían que proponer 30% de mujeres en sus listas nominales, pero no había ninguna sanción. Entonces, pues si lo proponían bien y si no, no pasaba nada. Entonces ahí sí, pues era como un poco esta combinación de discurso que no es suficiente. Después ya los tribunales electorales pusieron sanciones, se fue avanzando a 40%, luego 50%, luego paridad en todo, que en 2021. Y finalmente, ahora tenemos la igualdad sustantiva a nivel constitucional, que debe incluir la paridad sustantiva. Entonces, digamos que a nivel normativo hemos ido bastante más allá del discurso, pero nos falta avanzar en la parte sustantiva, porque cuando hablamos de temas de igualdad, tenemos la igualdad de jure, o lo que viene en las normas, y la igualdad de facto o sustantiva, que es que cuando ya vemos realizada esta participación de las mujeres de manera plena. Claro. Porque lo que hemos visto es que sí, tenemos 50% de diputadas, 50% de senadoras, un poquito más, un poquito menos, pero siguen estando en las comisiones tradicionalmente asignadas a las mujeres, ¿no? En turismo, en cuidados, en salud, y los hombres en hacienda, en defensa, etcétera.
vemos que tenemos muchas secretarias de Estado, pero no necesariamente se le está dando el mismo nivel de consideración que a los hombres que ejercen esas posiciones. Entonces, ahorita es la parte en la que el discurso a lo mejor tendría que ser un poco más fuerte en vamos a dar a estas mujeres los espacios de participación, la toma de decisiones, las vamos a poner en estos espacios no tradicionales para que vayamos cerrando esas brechas, pero creo que en este caso vamos por buen camino, sí hemos ido mucho más allá del discurso con estas transformaciones estructurales a nivel normativo. Nos falta dar ese salto, que es el más complicado, para que podamos alcanzar la igualdad sustantiva. Dice el secretario general de la ONU que al paso que vamos a nivel global nos va a tomar 130 años alcanzar la igualdad sustantiva. Acabamos a lo mejor un poquitito más, nada más. Entonces, ninguno de nosotras lo vamos a ver. Vamos un poquitito más rápido por los cambios que ha habido a nivel normativo, pero para lo sustantivo aún nos falta resolver varias cosas. Oye, Sol, y por ejemplo, ahorita de lo que estabas comentando, ¿cómo entra aquí, pues ahora sí que nuestra máxima representante, ¿no? Que es pues la presidenta, ¿no? Que pues nunca se había visto algo así, ¿no? De hecho, antes era, digo, yo recuerdo de niño, ¿no? Más joven, cuando pues justo estos cargos, ¿no? Que bien mencionas, siempre eran postulados por hombres, ¿no? O sea, no era como, no había ni siquiera un nivel de competencia o algo que dijeran, ay, sí, tal candidata, o sea, no había, ¿sabes? O sea, estaba como muy cerrado. Y ahora que vemos esto, ¿no? Desde el lado que bien sabemos, ¿no? O sea, México es un país machista, ¿no? Por generaciones, ¿no? O sea, yo creo que por eso decíamos de estos indicadores fantasmas, porque pues justo no ha habido una evolución, se podría decir, de pensamiento, de interpretación, como lo querramos ver, pero desde tu punto de vista, tu visión, que sí, o sea, me imagino que es algo positivo, ¿no? Que ya alguien esté, en este caso la presidenta al frente de México. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es en realidad un avance considerable o sí, pero pues la verdad en el fondo todavía no? No, sin duda es un avance considerable y te lo voy a poner un poco a nivel comparado para que dimensionemos lo que es esto. En la ONU hay 193 países miembros, únicamente 26 están presididos por mujeres, tienen jefe de Estado o jefa de gobierno mujer. Entonces, comparadamente, esperaríamos que ya en el siglo XXI, 2025, pues a lo mejor no que estuviéramos en el 50-50 porque vamos avanzando a distintos niveles los países, pero pues que este número no fuera de 26, sino que fuera a lo mejor de 80, no lo sé, 70. Entonces, si lo pones comparado a nivel mundial, pues evidentemente es un gran avance el que la sociedad mexicana haya votado por una mujer para presidirnos, porque lo importante, aquí creo que también tenemos que hablar en dos niveles, lo importante es que las mujeres estén ahí, que tengan presencia. Entonces, mientras estos espacios se van ganando y se van conquistando, pues ya después vas haciendo las correcciones necesarias para ir alcanzando esta igualdad sustantiva. Pero mientras el espacio ya esté ocupado por una mujer, eso siempre va a ser una ganancia. Y muchas veces he compartido con otras colegas que estamos en estos temas así de, bueno, pero es que esto abre las puertas entonces a que llegue lo conversábamos en la conferencia de política exterior feminista, que llegue una mujer conservadora a ser diputada, que llegue una mujer conservadora a eventualmente presidencia de algún país. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y yo decía, nada, o sea, tienen tanto el derecho de estar ahí como cualquiera de nosotras. Entonces, totalmente. Por eso lo que te decía, el punto es que estén ahí, el que tengamos una mujer presidenta es un gran avance, pero eventualmente tenemos que atender todos estos nudos estructurales de los que hemos estado hablando para que no sea la única, sino que podamos ver qué es esto, que algo que perdura, ¿no? Y lo hemos visto un poco, creo, en Cámara de Diputados, diputadas, senadores y senadoras, que pues ya no tenemos las cuotas, porque ya estamos en esta posición de igualdad, y la gente sigue votando por diputadas, sigue votando por senadoras. Entonces creo que
La tendencia que llevamos en el país y en otros países de la región ya es de incluir más la participación de las mujeres, porque simplemente la calidad de la democracia, ¿no? Si no participamos el 52% en estos espacios de toma de decisiones, no vas a tener una democracia adecuada porque estás Claro. dejando más de la mitad de las voces. Entonces, sin duda, este hecho es un hecho histórico que nos permite que podamos seguir avanzando en alcanzar la igualdad sustantiva. Gracias, Sol. Esta parte me pareció muy interesante porque con el dato que nos compartiste hace un momento hace sentido, ¿no? Esto de que en más de 100 años se va a poder ver realmente que estamos llegando a la equidad. Y ahorita con con la primera presidenta mujer, es como que pues sí, o sea, realmente estamos yendo espero que lento pero seguro, y pues que realmente sí suceda, ¿no? Aunque no lo podamos ver. Quería preguntarte cuáles han sido algunas buenas prácticas o estrategias que tú has visto para cerrar brechas de género desde una mirada estructural y no solo de inclusión superficial, o sea, como por ejemplo el 8M, ¿no? Todas las empresas sacan el post de cuántas mujeres tienen trabajando en su empresa y resulta que es más del 50%, pero pues no son cargos de poder, ¿no? No son cargos jerárquicos, ¿no? Entonces, quisiera saber qué prácticas y estrategias te han gustado y te gustaría que se puedan emplear. Claro, hay dos que creo que son las que más han funcionado y pues van a incluir todo, pero es lo que hemos visto que avanza. Primero, las acciones afirmativas, que para quienes no lo sepan, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos dice que una forma rápida de cerrar esas brechas que Chava nos mencionaba al inicio es poner una acción afirmativa, que es una estrategia, alguna política específica en un tiempo específico, o sea, no puede ser algo que tengamos toda la vida, y que nos va a permitir hacer más pequeña o cerrar la brecha de desigualdad. Entonces, ya les comenté aquí un tipo de acción afirmativa, que son las cuotas que tuvimos para las diputaciones, pero también esto puede funcionar en escuelas, en centros de trabajo, o sea, si tengo en un centro de trabajo espacios libres, pues a lo mejor habrá una convocatoria exclusiva para mujeres, como lo ha hecho en la entonces Secretaría de la Función Pública los últimos 3 años, el Instituto Nacional Electoral, el propio Servicio Exterior Mexicano. Ahora la convocatoria que está abierta de ingreso, que creo que ya hicieron exámenes, tiene reservados 40 espacios para mujeres, 40% de los espacios. Entonces, estas acciones pues permiten que donde no podían ingresar las mujeres, pues ingresen pensando en esto, sin dejar de lado la meritocracia, porque eso siempre es fundamental, pero sí reservando espacios para mujeres que por cuestiones estructurales no habían podido ingresar ahí. Y la otra sería la perspectiva de género. Sé que suena a que esto es todo, porque sí lo es todo, pero realmente ponerte unos lentes violeta de género que te digan cómo se puede ver cualquier aspecto de la realidad de forma diferenciada para los hombres y para las mujeres, te hace ver el mundo con otros ojos. Y te digo, yo desde que estoy en esto, pues cada vez lo vas viendo peor, entre comillas, pero ya, o sea, ves un comercial y dices, no, es que esto no tiene perspectiva de género por esto, y es que a esto le falta la interseccionalidad, y es que a esto le falta la interculturalidad. Entonces se vuelve una forma de vida en la que te cuestionas todo para saber si efectivamente estás atendiendo tanto las necesidades de los hombres, pero también las de las mujeres. Entonces, esta combinación de las dos estrategias, ambas causan resistencia, o sea, las acciones afirmativas creo que más, el hecho de que a lo mejor estés compitiendo por una posición de trabajo y digas, ay, es que ascendió la mujer en lugar de mí, fue porque pusieron una cuota de género. O que todo se tenga que ver con perspectiva de género. La perspectiva de género nos beneficia por igual a hombres y a mujeres, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, con estas dos herramientas, creo que podemos acelerar ese camino hacia la igualdad. Súper, Sol, qué buena información nos estás dejando en este episodio. Y un poquito profundizando en esto que nos acabas de comentar, ¿cómo empiezan? ¿Cómo le podrías hablar a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones? O sea, a nivel, ¿cómo puede empezar una empresa haciendo estas acciones? ¿Sabes? Sin
caer justamente porque, pues bueno, creo que voy a hilar dos ideas, ¿no? Rápido, lo que decía Mitch, ¿no? Llega el 8M o llega el día del orgullo gay o llega el que tú quieras y todas las marcas, todas las empresas se ponen la bandera, cambiamos nuestra foto de perfil y pues como decía Mitch, ¿no? Aquí ya somos apoyamos a las feministas o a las mujeres porque ya tenemos más mujeres en el equipo, ¿no? Sabiendo que en realidad en la profundidad estos ajustes, pues más que sean por un impacto en realidad a futuro o positivo, pues nada más son de apariencia, ¿no? No estamos hablando en realidad de algo significativo, lo estamos haciendo por cumplir una cuota. ¿Cómo puede empezar? Sol, mi pregunta es, ¿cómo puede empezar una organización, una empresa, ¿sabes? De una manera consciente de haciendo las cosas. Claro, pues lo primero decirles que esto para los centros de trabajo, cuando incluyen mujeres, trae más ganancias. Y no por el hecho de que las mujeres trabajemos mejor o seamos mejores en los negocios y en la administración, sino por la inclusión de la diversidad de opiniones. Entonces, de nuevo, cuando incluyes a ese 50% de la población que había quedado fuera, traen innovación, traen nuevas ideas, traen perspectivas diferentes y esto se ha visto que en empresas que empiezan caminos por la igualdad siempre trae réditos mayores hacia el final de la implementación. Y decirles también que pues necesariamente es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, principalmente dinero porque pues hay que cambiar muchas cosas al interior de las organizaciones. Entonces el camino que habría que seguir es primero hacer un análisis de género de cómo está la situación al interior del centro de trabajo, cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué posiciones están, tengo o no tengo brechas salariales, cómo están las cuestiones de acoso y hostigamiento sexual y laboral, tengo un protocolo de atención para estos temas, cómo están las cosas de discriminación, permisos de paternidad, maternidad, la lista es enorme. Pero para eso estamos en los organismos internacionales, les podemos ayudar con estas cosas. Y después, una vez que identifiques dónde están las problemáticas en estas brechas que tienes al interior de la empresa, pues poner acciones específicas. Si veo que los proyectos que estoy implementando no tienen perspectiva de género, pues contratar personas expertas para que hagan capacitación, para que hagan fortalecimiento. Si tengo muchos casos de acoso y hostigamiento, pues cómo vamos a hacer sensibilización con el personal. ¿Quién me puede ayudar a hacer este protocolo de atención para que cualquier persona que sea víctima de violencia en el centro de trabajo pueda tener un mecanismo al que pueda acudir para que se realice una investigación en el caso de que se requieran sanciones las haya, etcétera? ¿Cómo ponemos esto al más alto nivel, el compromiso en la igualdad de género? Si las cabezas de las organizaciones no están comprometidas, va a ser muy difícil que se logren estos cambios. Desde el PNUD tenemos una herramienta que es el sello de igualdad de género para instituciones públicas e instituciones privadas, donde justo les acompañamos a lo largo de 2 años en identificar estas brechas y después generar los cambios necesarios internamente para transformar justo estas normas sociales de las que hablábamos al inicio, que existen al interior de las empresas y de los centros de trabajo y convertirlos en espacios por la igualdad y libres de violencia. Entonces, hay muchas acciones que se pueden realizar. Ahorita un poquito nada más de rápido, dado que no tenemos tanto tiempo, pero sí decirles que lo que hemos visto es que cuando se invierte en igualdad de género, los beneficios son exponenciales para cualquier centro de trabajo. Sol, en tu camino como experta en estos temas, me imagino que has tenido momentos de frustración, porque dices, cuando te pones, ¿no?, estos lentes violetas, en lo que ya todo lo ves, todo lo estás viendo correcto y te frustras, cómo es la sociedad, cómo son las personas, no solo en tu trabajo, también en tu familia, con tus amigos, en una plática cualquiera, absolutamente en todo te cuestionas, ¿no? Y cuestionarte también te frustra y esa frustración también te duele, ¿no? Entonces, en algún momento tú has llegado a vivir esto dentro de tu carrera y has pensado o has dudado en que si estás haciendo lo correcto, si tal vez tiras la toalla, ¿en algún momento se te ha pasado por la cabeza eso? Sí, pues mira, todo lo que dijiste sí a todo lo anterior, porque las resistencias en temas de género son bien complejas y en cualquier espacio. Entonces estoy dando un taller, por ejemplo, el año pasado creo fue con regidores y regidoras, más de 300 personas conectadas.
donde dices, sí estoy generando algo, sí están participando, sí les ves las caritas así como, interesante. Y para que al final, cuando hay preguntas y respuestas, te diga un hombre así de, oiga, es que cómo le hacemos, porque yo en mi cabildo, no me acuerdo qué era, estamos siendo discriminados los hombres, porque ya hay 70% de mujeres. Y es así. No escuchaste todo lo que dije en las últimas 2 horas. Pero más que generarme frustración, o sea, sí me frustro en ese momento y es molesto, pero pues también yo me reconozco como agente de cambio y creo que todas quienes estamos en estos temas y todos deben de hacerlo y pues entender que no vamos a cambiar a las personas de la noche a la mañana y es un proceso transformacional profundo, entonces pues les explicas, les dices, mira, no hay discriminación hacia los hombres en este sentido, no existe la discriminación inversa, nadie se quejó en el mundo cuando era 100% de hombres, entonces pues vamos avanzando hacia que eventualmente puedan ser 100% de mujeres y nadie diga nada, ¿no? Entonces eso es a lo que me empuja. O sea, cuando me topo con esto es así de, ok, está bien, respiramos profundo, analizamos la situación y es cuando digo, tenemos que trabajar un poquito más en estos temas, no al contrario de irnos para atrás. Ahorita, sin duda, pues, se está cuestionando más esto, pero justamente el cuestionamiento de los temas de igualdad de género, del lugar que tienen que ocupar las mujeres, etcétera, creo que nos debe hacer justo salir un poco más adelante y decir, no, tenemos que seguir en esto. Luego de broma sí digo así, y si me cambio de derecho humano a otro, que no sea ni cárceles como al inicio, ni género, ¿qué tal si ahora me dedico a derecho laboral o algo así? No, claro. Pero solo como de broma, porque pues realmente este tema es desde la trinchera que estemos, ¿no? O sea, ustedes como comunicadores, estamos trabajando, por ejemplo, con personas en el fútbol, etcétera. En todos lados, con estas herramientas que les decía, puedes ver el género y poner el género. Entonces, creo que es un área bastante fácil de trabajar, con alto nivel de frustración, pero esa frustración te hace como querer dar un poquito más. Claro, Sol. Oye, me imagino en el contexto mexicano, ¿no? O sea, pues súper tradicionalista, súper machista, ¿no? Que todavía existe como esa oposición, ¿no? Oye, pero ¿qué está pasando? ¿No? O sea, y creo que nos has hablado un poquito bueno, has tocado ese tema como en algunas partes, pero quisiera saber si tú has notado algún tipo de evolución positiva en nuestra sociedad, ¿no? Porque digo, como bien comentas, ¿no? O sea, vas con los amigos, ¿no? Estás en una reunión, ¿no? Que al menos yo creo que sí ha cambiado un poco el comportamiento, digo, es a lo mejor mi percepción, ¿no? Pero si nos vamos 20 años atrás, 30 años atrás, ¿no? O sea, no faltaba el tío faltoso, ¿no? O sea, que pues hacía las bromas, ¿no? Y que en ese momento, digo, a mí lo que me llama mucho la atención, ¿no? Y aprovecho de que estás aquí, Sol, pues es eso, ¿no? ¿Cómo enfrentaste ese choque cultural de repente, ¿sabes? O sea, 1700, 1800, hasta yo creo que finales de 1900, principios del 2000, existía esta sociedad, ¿no? Esta onda machista muy marcada en la sociedad mexicana. Y creo que menos de 20 años, pues bueno, ha habido una transformación, pero yo no soy el especialista. Me gustaría saberlo desde tu visión. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Si has visto que ha habido un avance desde que tú arrancaste en este trabajo, digamos? Pues mira, tenemos ambos, tenemos avances y retrocesos y creo que cuando lo vemos en el agregado, cuesta un poco más de trabajo verlo. Por ejemplo, en la medición de las dinámicas de las relaciones en los hogares del INEGI, que es la que se encarga de ver la violencia de género, básicamente la violencia contra las mujeres, la de 2016 teníamos 68% de mujeres que habían sufrido alguna vez violencia, 2021, 70%, como ya les dije. Entonces, vemos ahí un aumento, pero que se entiende más, no se justifica por varias cuestiones, como que tuvimos una pandemia, ¿no? Entonces, claro. Exacto. Entonces, sin duda ha habido avances, como los que les mencionaba, la participación política. En México creo que somos de los países que vamos más avanzado en eso. No solo eso, tenemos reconocimiento de la interrupción legal del embarazo, los derechos sexuales y reproductivos. En la mayor parte de los estados están muy avanzados.
La unión, el matrimonio entre personas del mismo sexo es otro de los grandes avances. Entonces, si nos comparamos a nivel normativo, vamos muy avanzadas. Cuando lo aterrizamos a nivel sociedad, te digo, en el agregado cuesta trabajo verlo, pero yo sí he visto cambios importantes en los proyectos que hemos implementado. Por ejemplo, trabajamos en Chiapas una metodología de redes de sororidad en una comunidad 100% indígena, alejada completamente de Tuxtla, estaba a 3 horas de Tuxtla con caminos muy difíciles para llegar, donde el alumbrado, la luz en general, no solo el alumbrado público, llegó apenas hace 20 años, o sea, imagínate, ya éramos adolescentes nosotros cuando llegó la luz a esa comunidad. Claro. Y que además se rige por usos y costumbres, que como saben a nivel constitucional, México reconoce el sistema de usos y costumbres. Entonces, en esa comunidad, la mesa de líderes eran 11 hombres, las mujeres no tenían derecho de estar ahí. Y cuando estábamos trabajando en empoderar a las mujeres, vimos que era necesario que también trabajáramos con hombres para transformar las masculinidades, en este caso en un sistema de usos y costumbres indígena. Entonces, nos acercamos a ellos, vimos cuáles eran sus preocupaciones. Hicimos grupos de hombres en los que podían conversar sobre qué ventajas veían ellos de que sus mujeres estuvieran en estos procesos de transformación, de desarrollo, de empoderamiento, que pudieran traer dinero, cómo se veían ellos como cuidadores. Y al final fue muy significativo porque en el cierre del proyecto teníamos a las 3 mujeres líderes que ahora estaban sentadas en la mesa de toma de decisión con los hombres, sin voz, sin voto, pero con voz, paso a pasito, paso a pasito. Sí, sí, sí. Y el hombre, que era uno de los líderes de la comunidad, era el que nos estaba ayudando de intérprete, porque pues todo lo hacíamos en tzotzil, que era la lengua de esa comunidad, y además venía cargando a su niño bebé, a su bebecito. Él, mientras ella era la líder y estaba en el presidium. Entonces él decía: ahora es el momento en que mi esposa brille, porque ella fue quien consiguió esto y ella es ahora de una de estas líderes y me toca a mí cuidar a mi hijo. Entonces, cuando trabajas directamente con comunidades, sí puedes ver estos cambios, que te digo, son lentitos, pero son progresivos. Entonces, una vez que plantas esta semillita de qué podemos transformar, por qué debemos avanzar hacia la igualdad, por qué debemos considerarnos en el mismo nivel hombres y mujeres, esto va avanzando. Lo que tenemos que hacer es pues hacer muchas de estas semillitas en todos lados, pero México es tan grande que con 130 millones de personas, ¿cómo haces este cambio de manera rápida? Claro. Pues es complejo, pero creo que vamos en un buen camino, con idas y venidas, como la historia misma lo marca, o sea, siempre hay retrocesos. Cuando hay esos retrocesos, luego se avanza más rápido después de ese tiempo, pero creo que sí, esto que dices, sí hemos avanzado, sin duda. Tenemos ya una normativa que es muy incluyente a las cuestiones de igualdad de género. Hay algunas cositas por ahí, como los permisos de paternidad, que todavía pues son discriminatorios, ahí sí un poco a los hombres, porque pues tienes nada más 5 días, ¿no? Y entonces así no puedes cuidar. Claro. Pero sí hemos construido un sistema que eventualmente nos va a permitir acelerar estos cambios y que ya a lo mejor en la próxima Endire, que según yo se debería de medir este año o el siguiente, que es esta encuesta que les digo, veamos que sí hubo una disminución de las cuestiones de violencia. Qué interesante conversación estamos teniendo, Sol. Ay, perdón, Mitch, te quité la palabra. Nada más quería decir una idea, ¿no? Que justo, ¿no? O sea, en la parte de, y cuando no sé, visitamos siempre territorio, trabajamos con comunidades, ¿no? O sea, uno luego pasa, ¿no? De que vive como en su burbuja de la ciudad, ¿no? Y da risa, ¿no? Que a veces, no, es que yo siento que aquí hay mucha equidad, pero dices, oye, estás viendo nada más un pedacito, o sea, esta es la ciudad, pero te vas a territorio y sí las cosas, los usos y costumbres cambian muchísimo. Pero creo que comparto igual ese punto, Sol, o sea, igual yo creo que nosotros nos hemos percatado que en muchas comunidades últimamente en las que hemos trabajado, las que llevan el proyecto son líderes, ¿no? Y eso también pues no sé, nos ha dado como que mucho gusto participar en este tipo de proyectos y verlas también cómo ellas sacan adelante proyectos, no sé, en una comunidad otomí del Estado de México, ¿no? Cómo llevan a cabo sus emprendimientos de una manera súper correcta, súper buena, y también nos pasa este fenómeno, ¿no? De ver a
a los hombres, ¿no? Ahí ya cuidando al niño, como que haciéndose cargo, pero por atrás diciendo, bien, ¿no? O sea, adelante. Sabemos que no es la mayoría, pero sí también compartimos como ese punto, que sí se está viendo un avance, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería puntualizar eso. Listo, Micha, adelante. Gracias, Chava. Tú hablaste del avance. Justo yo iba a puntualizar en esto del retroceso. Adelante, para darle adelante. el matiz. Pues sí, Sol, qué importante es mencionar la existencia de un retroceso que lo vemos en gobiernos que intentan frenar el aborto y que las mujeres tienen que salir a marchar. O sea, no solamente luchamos por lo que queremos conseguir, sino también tenemos que defender que no se pierda, o sea, que no volvamos atrás, pero pues sigue pasando, ¿no? Escucho que la gente dice mucho, ¿no? Pero ya consiguieron leyes, ya tienen muchas cosas, ¿qué más, no? Cuando es algo, como menciona Chava, muy, muy superficial, que realmente no solo ven la puntita del iceberg, no ven el panorama completo, ¿no? Pero bueno, para finalizar quería hacerte una pregunta. ¿Qué mensaje tú o qué consejo les darías a las mujeres que sueñan con ocupar espacios de poder, pero que sienten que el sistema aún no está hecho para ellos? Sí, pues el principal consejo es animarse, o sea, hay que salir, el sistema ya está un poco más construido, al menos en sector público, sector privado va hacia ese camino también, entonces buscar esos espacios, intentar conquistarlos, hacer nuestros planes de desarrollo tanto personal como profesional, porque otra cosa que nos pasa es que pues dedicamos tanto tiempo a otras cosas que no dedicamos tiempo a pensar en qué queremos para nosotras mismas y hasta dónde queremos llevar nuestro desarrollo profesional y personal. Entonces, sentarse a hacer un plan de desarrollo, decir, estos son los puntos que tengo que seguir para estar en esa posición y empezar a buscarlos poco a poco, sin presionarse, porque también luego nos ponemos presiones adicionales que son completamente externas a nosotras y que no podemos resolver. Y pues ser agentes por la igualdad. También creo que en que vayamos empujando todas juntas y todos juntos, porque también evidentemente necesitamos aliados hombres para conseguir esta agenda, es que seamos cada quien desde nuestro espacio chiquito, nuestra comunidad, en casa, buscando este cambio, ¿no? Entonces, una mujer que quiere salir a trabajar, pues cambiar las dinámicas en el hogar, empezar a ser corresponsable a sus parejas en las cuestiones de cuidados, en el trabajo doméstico, hacer mensajes de igualdad en todos los espacios que sea posible. Y creo que de esta forma podemos ir pues avanzando poco a poquito. Creo que ya el escenario está puesto para que vayan empujando. No podemos dejar de lado también todas las desigualdades estructurales que hay que vencer. Evidentemente hay muchísimas cosas que resolver, ¿no? Toda la cuestión de la educación, el acceso a la educación, el acceso a espacios de liderazgo desde la juventud, maestrías, doctorados, etcétera. Hay que entender también que esto, pues, no nos corresponde a nosotras transformarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sumar acciones de sector público, sector privado, sociedad civil, organizada, movimiento de mujeres, movimientos feministas para ir transformando esto? Entonces, el mensaje es, no están solas, el feminismo se caracteriza por ser un movimiento colectivo y el feminismo las acompaña en este proceso de crecimiento que quieran implementar. Entonces, pues que se acerquen a sus redes, que hagan redes para que puedan avanzar hacia esto de empezar a conquistar estos espacios que antes no podían tener acceso. Perfecto, muchas gracias, Sol. Creo que es un mensaje muy importante, muy valioso, que pues quienes nos escuchan realmente puedan ser o sigan siendo estos agentes de cambio, que no se desanimen, que vamos lento pero seguro, como decía Chava, ¿no? Desde las comunidades, que a veces nos podemos imaginar que es donde podría ser más difícil que se reflejen estos cambios, pero pues vemos un avance, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra dinámica Flash Insight. En esta sección te vamos a hacer aproximadamente 10 preguntas al estilo de ping pong. Tú puedes responder con una frase o con una palabra. Aquí no hay respuestas incorrectas y pues nos vamos a divertir mucho con esta parte. Perfecto.
acompañas con las primeras preguntas? Claro que sí, Mitch. Muy bien, Sol. Pues bueno, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? El trabajo directo con mujeres. Ok. Para ti, ¿qué es un agente de cambio o qué características tiene un agente de cambio? Es tener un ideal y luchar por él en cualquier espacio de tu vida. Buenísimo, Sol. Un pequeño hábito que ha tenido un gran impacto en tu vida. Darme espacios para mí misma, de perder el tiempo en TikTok o Netflix, de descanso y como reencontrarme. Buenísimo. ¿Algún consejo a tu yo del pasado? Sigue luchando por ese camino, lo vas a lograr. Perfecto. Y bueno, en mi sección, la última es, ¿algún lugar del mundo donde te gustaría trabajar o impactar, aparte de México? Como les decía, siempre quise estar en estos temas y en la ONU, entonces Nueva York seguramente. Perfecto. Buenísimo. Pues bueno, va la segunda parte, así que adelante, Miguel. Coméntanos un libro o una película que recomiendes. Mujercitas, porque ese fue el que marcó mi inicio en el camino del feminismo. Perfecto. Un agente de cambio al que admires. Es que son muchas, pero aquí de México, Olimpia Coral, de la Ley Olimpia. Súper. ¿Un podcast que recomendarías? Es que me gustan los de terror. Aparte de este, Aparte Sol. de sí, me gustan los de terror, entonces no sé qué tan recomendables sean, pero hay uno que se llama Las Misterias, que mezcla terror con feminismo y está muy simpático. ¿Cuál es el último disco que escuchaste? Casi no escucho discos completos, pero me he reencontrado un poco más últimamente con el pop de los 80s en inglés y español. Súper. Y por último, una cita o una frase que llevas tatuada en el alma. Y siempre la digo en todas las capacitaciones y creo que cierra muy bien este podcast porque es justo de participación de mujeres. La ministra Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos, le preguntaban, ¿cuándo te vas a estar contenta con el número de mujeres que hay en la Corte? Y ella decía, cuando el 100% sean mujeres, y le decían, ¿pero por qué? Y porque nadie se quejó de que fueran solo hombres, entonces nadie debería quejarse que fueran solo mujeres. No es la cita textual, pero es la idea, entonces siempre cierro con eso porque es muy real. Pues muchas gracias, Sol. Nos encantó tenerte en este programa. Sin duda nos dejas muchísimo material que nosotros queremos replicar en redes sociales y que pues seamos el agente de cambio que queremos ser en comunicación con propósito, que impulsemos a que se hable más sobre esta temática, que se conozca también. Y pues nada, gracias por tu tiempo. Esperamos que no sea tu última visita, que podamos hablar de otros temas más adelante. Y espero que te haya gustado esta plática con nosotros. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por considerar el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en este espacio. Nos encantará seguir compartiendo con ustedes y con gusto otros temas de género, porque como ven la agenda es inmensa, podemos seguir compartiendo. Perfecto, Sol, pues muchísimas gracias. Y para saber un poco más de ti, de tu trabajo, algunas redes donde te podamos seguir, LinkedIn, no sé, alguna página. Claro, en X estoy @solecitosanr. Y en LinkedIn me pueden encontrar así con mi nombre, Sol Sánchez Rabana. Pues muchísimas gracias, Sol. Ya saben, todos los que nos están escuchando, nos están viendo, pues aquí en la parte de abajo van a aparecer la descripción y también pues nos pueden seguir ahí en nuestras redes sociales, también de Dimente, que cuáles son, Mitch, porque luego se me va un poquito la onda. Claro, nos pueden encontrar en YouTube como Dimente Impulsores Creativos y también en Instagram y en TikTok como Dimente. Muchísimas gracias, Sol, por acompañarnos este capítulo. En verdad, valoramos mucho esta charla, todo lo que nos veniste a compartir. En verdad, pues como te decíamos, admiramos a personas como tú y pues justo lo que queremos es
hacer eco con ustedes. Y pues bueno, sin más por el momento, nos despedimos de ti, te agradecemos tu tiempo y te deseamos siempre lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.